La mesa precisamente fue constituida en un proceso reivindicativo de los pueblos indígenas. Un espacio de diálogo, de concertación para la aplicación de los procesos de consulta previa. Como un mecanismo de trabajar las políticas públicas, de trabajar toda la parte legislativa, de trabajar cómo hacer la educación institucional en beneficio y en cumplimiento de la Constitución del 91. La Constitución de 1991 nos ha volcado a una nueva situación. Se siente correr un aire refrescante, se ven abiertas las ventanas para un juego político fluido, equilibrado y vigoroso. Queríamos recuperar nuestra dignidad, queríamos recuperar nuestros derechos, queríamos nosotros también ser algo en este país. Tenía que ir mirando de que aquí había pueblos diversos en nuestro país. Dije, por fin tenemos un instrumento, un aire, una oxigenación a los pueblos indígenas que hasta entonces no la hemos tenido. 5 años después, ni una letra de lo que está acordado se había cumplido. La violencia, la situación de inseguridad para los pueblos indígenas comienza a agudizar. Es así, solamente para colocar un ejemplo, el 16 de diciembre del 91 presenta la primera masacre del Nilo. Hoy, 16 de diciembre de 1992, justo un año después de estos hechos que entristecieron a toda la comunidad, se ha convocado una gran concentración de indígenas para recordar a los hermanos muertos, para reclamar justicia y para manifestar la firme voluntad de no dar un paso atrás en el proceso de recuperación de las tierras que pertenecen a estas comunidades. Transcurrir de ese periodo hasta el 2006, la situación de los pueblos indígenas era mucho más complejo que cuando antes de estar en la Constitución. Esa estrategia paramilitar de la década del 90 y a mediados de la década del 2000 golpeó muy fuerte a los pueblos y a las organizaciones indígenas. Más de 200 líderes asesinados, detenciones arbitrarias en líderes y comunidades en general. Desplazamiento masivo de diferentes partes del país. El año 96 había transcurrido con muchos conflictos. Los pueblos indígenas, al ver de que no había un espacio de diálogo, de concertación, nuevamente definen ir de vía de hecho. Los indígenas en Vera se habían tomado el Incora, en Quibdó, también en Putumayo, en el Cauca, en la Guajira los Guayú tenían un problema con el Ministerio del Interior. El pueblo guayú ya cansado de unas anomalías que venía cometiendo el gobierno nacional, cuando el gobierno de Samper, decidimos venirnos a Bogotá y nos tomamos el Ministerio del Interior en la Oficina de Asuntos Indígenas. Esa toma se volvió un movimiento nacional de apoyo. Era la única forma que el gobierno no podía oír nuestras peticiones. Y ocurrió que en la noche nos preparamos entonces con los pocos que nos encontramos en Bogotá. Entonces alguien dijo, no, pues ahora que los obispos están reunidos, ¿no? Uno de los obispos que están reunidos, y la única forma de hacernos presencia allá
y si hay posibilidad de pues quedarnos unos días allá para que el Estado ya por lo menos se pronuncie. Y empezamos a meternos al episcopado. Precisamente me fui con mi compañera y una niña que tenía unos 15 días, mejor dicho, nacía, pequeñita. Y yo entré a darle apoyo y nos tocó quedarnos. Líderes indígenas como Rosalba Jiménez de los Llanos o Tomás Román del pueblo Huitoto de la Amazonía, Anastasio Espeleta de La Guajira, Alberto Áchito del Pacífico, la Arhuaca líder, Leonor Salabata. Yo me metí en el baúl de un carro y yo ahí acurrucado, y entonces allá ya había una restricción y había mucha seguridad y yo me salí. Ingas, como es Víctor Jacaramejoy y su señora, y estuvo también compañero Vigilio Cárdenas, que hoy está desaparecido. Cada rato nos decían que ya venían a sacarnos, que la policía, que el ejército, y nosotros ahí. Los obispos se molestaron y dijeron que eso era un sacrilegio, que cómo era posible que nosotros irrumpíamos dentro del... que eso eran recintos sagrados. Salió entonces una comisión de diálogo entre el gobierno y los que estábamos en episcopado. Allí definen en 45 días de toma llegar a un acuerdo. Surgió la mesa permanente de concertación. En esa oportunidad hacen dos decretos, el 1397 y el 1397. El 1396 la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el 97 la Comisión Nacional de Tierras y la mesa permanente. Para discutir, para analizar, para debatir y buscar vías de solución a la aplicación de la Ley 21 en todas las cosas de los derechos que marca la Constitución para los pueblos indígenas. Y la hija mía fue bautizada con el nombre Tomasa Pis Vitorias. Tomasa por la toma, Pis por episcopado y Victoria por los dos decretos. Y después cuando regresé a mi territorio, pues vi que me quería problemas porque entonces así que era Rola. Entonces le cambié el nombre y lo dejé Diana Marcela Padilla en Blanco. Pero yo le sigo siendo Tomás. El coco no pelea con el mango, viven juntos, comparten un espacio y cada uno cumple su función y ambos dan frutos, que a su vez traen consigo la semilla y al caer a la madre tierra renacen sus frutos en sus hijos. La mesa está constituida específicamente en representación de las organizaciones de los pueblos indígenas de carácter nacional. Tiene delegados de las macrorregiones, 5 macrorregiones en el país, y el delegado de la ONEC pues por derecho propio. Está el delegado de la Confederación Indígena Tairona, de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIA. Hay 2 organizaciones nuevos que hoy tienen asiento, que la mesa ha dado participación en calidad de invitados permanentes, que es el caso del AICO y autoridades tradicionales de Colombia. Deben estar los exconstituyentes indígenas porque son los que conocen la esencia filosófica, política de la Constitución nueva. Deben estar los senadores indígenas porque son las herramientas de comunicación del legislativo con los pueblos indígenas. Y también es abierto, hay espacios autónomos con 300, 400, hasta 500 personas de diferentes partes del país, nunca se les cierra, único ya para toma de decisiones, para hacer las propuestas en caso de contradicción entre nosotros, tienen la vocería los 13 delegados, pero por lo general las puertas están abiertas para cada uno de los pueblos que quiera participar y opinar y hacer los aportes que sea del caso. Tiene unos temas que en su oportunidad había que resolver, por todo el tema de la constitución, saneamiento y ampliación de resguardo. Porque ahí está la Comisión Nacional de Trabajo para la Educación, está la Subcomisión de Salud, está otra serie de comisiones de trabajo que hacen parte de la mesa permanente.
pues en ocasiones lo que uno mira es que el gobierno no manda interlocutores que tengan una verdadera capacidad de decisión frente a los temas trascendentales. En algunas ocasiones lo ha asumido el Ministerio del Interior, pero de manera muy precarias, y los otros ministros peor no se aparecen. Antes del 2009 nos visitaron varios relatores de Naciones Unidas, profesor Rodolfo de Stavenhagen en el año 2005 y James Anaya en el año 2009. También se pronunciaron fuertemente. La visita de seguimiento fue categórica al anunciar que en nuestro país se estaba fraguando un etnocidio. En el año 2005 se plantea por parte de los pueblos indígenas de que la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas fuera asumido, ratificado en su totalidad sin ninguna objeción por parte del Estado colombiano. Sin embargo, no quiso. Y durante ese tiempo los escenarios de concertación estuvieron casi que todos invisibilizados. Siempre los delegados por parte del gobierno delegaban personas que no tomaban decisiones y hacía de que las cosas no avanzaran. Del 2009 al 96 se reunía una sola vez al año. Era una época de diálogos para la paz con la subversión. Hay diálogos en La Habana, en Centroamérica, en Europa, todas las organizaciones sociales. En una de esas nosotros exigimos al presidente Pastrana en Palacio Presidencial la convocatoria de la mesa. A las malas él la convoca, ordena convocarla y nosotros participamos, pero después de varias reuniones, sin resultado alguno, decidimos romper las relaciones con el gobierno colombiano por su falta de voluntad para resolver los asuntos de tierras, de derechos humanos. ¡Viva Colombia indígena! ¡Viva Colombia negra! ¡Viva Colombia mestiza! ¡No más impunidad! ¡No más desplazados! ¡Justicia! Esta marcha se llama también Marcha en Resistencia. Y fue hasta el año 2009 que el máximo tribunal constitucional de este país, la Corte Constitucional, dijo categóricamente: los pueblos indígenas están siendo exterminados física y culturalmente como consecuencia del conflicto armado, del narcotráfico, de las presiones territoriales, de los grandes megaproyectos y de la industria extractiva en nuestros territorios. Un senador indígena demanda el plan de desarrollo del gobierno de Uribe. Después hay una sentencia de la Corte y la Corte ordena debe iniciarse un proceso de consulta previa con los pueblos indígenas. Fueron las decisiones judiciales de la Corte Constitucional que pudieron reactivar nuevamente el escenario de la Mesa Permanente de Concertación. Y al entrar el presidente Santos, él lo que hace es cumplir la sentencia judicial. Y es a partir de ahí entonces que se fija un nuevo marco de relacionamiento y de diálogo político entre el gobierno nacional y el gobierno de los pueblos indígenas de Colombia. Del 2010 hacia acá se ha venido como dando una mayor periodicidad, sin embargo, con la misma dificultad de que los compromisos no se están cumpliendo. Del proceso de la consulta con este gobierno, de 96 acuerdos, de las cosas, de los derechos, no se cumple absolutamente nada. El movimiento indígena sigue luchando, sigue todavía haciendo marchas, sigue haciendo toma de carretera, seguimos manifestándonos, a pesar de que hay un espacio institucional donde deberíamos, digamos, con la buena voluntad, ir resolviendo problemas. Pero creo que es necesario que sobre unos puntos estructurales nos pongamos de acuerdo y sigamos ese pacto mundial. Y seguiremos luchando. Y vamos a seguir luchando a que se cumpla eso que ya está plasmado ahí. Y hasta donde la madre tierra no hay fuerza. Na
nama ke randa tija guikana hai ja ya ho te jana ko vaya a ja hi wa na ri ka ri nama ke ri ke guikana hai ja ya ho te jana ko vaya a ja ri ka ri nama ke ri ke guikana hai ja ya